Barcelona para mí es mi infancia. O sea, vinimos a Barcelona a los 4 años y nos fuimos a Madrid cuando yo tenía 13. O sea, son 9 años, los 9 años fundamentales, ¿no? Mis años mágicos fueron en Barcelona. O sea, es el sitio donde yo disfruté, aprendí a jugar. Apostolado intelectual y compromiso social son 2 dimensiones sumamente centrales en nuestra vocación de servicio hoy en la Iglesia y en el mundo. Un fenómeno que para nosotros es un reto muy grande, que es el de la laicidad, tan importante que el Papa cuando va a Francia tiene que hablar sobre eso y habla de una laicidad positiva. Entonces, mi interés ahora es entender en qué consiste esta laicidad positiva. Es una laicidad ya pacífica, la laicidad japonesa. Han encontrado ya su paz, no tienen necesidad de ponerse bravos ni ponerse militantes. Es una laicidad que no es antirreligiosa ni anti nada, es una laicidad pacífica y por tanto con gran respeto a todos los fenómenos religiosos o culturales que salgan. O sea, es una laicidad a la que yo estoy acostumbrado, pero conozco menos la laicidad, digamos, esta positiva europea, que es que los retos reales de la humanidad son siempre los mismos. Es la paz, es la justicia, es la convivencia de unos con otros, y esos son los retos verdaderos. Y luego vienen otros retos de cómo contribuir, cómo ayudar, cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestra contribución a esos retos. Pero creo que incluso las religiones que se llaman de revelación, ¿no?, como puede ser el Islam o el judaísmo, el cristianismo en todas sus formas, todas insisten en que en el fondo es Dios el que mueve los corazones, no es solamente algo que viene de fuera, sino que es algo que empieza ya en todo el mismo proceso de búsqueda, y ese proceso de búsqueda, como saben ustedes, es muy antiguo. Entre las prioridades que estamos viviendo nosotros en la compañía, pues varias se han hecho muy claras en los últimos decenios. Tenemos un compromiso social, como decía antes, muy claro. Es un compromiso social porque todos vivimos relacionados y conectados de 1000 maneras. Por tanto, es un compromiso del que no podemos escaparnos. Es un compromiso en el que todos tomamos parte. Unos acción, reflexión, búsqueda de modelos alternativos, como está pasando en los últimos años, o también motivación profunda. ¿Cuáles son las fuentes de energía que mantienen al mundo preocupado por lo social, por la justicia? Como saben ustedes, sobre todo los que están en información, en el mundo se está dando recientemente lo que llaman la fatiga de la caridad, ¿no?, que la información es tal y los retos son tales y las peticiones de ayuda y compromiso son tales que las personas que responden se están agotando. O sea, entonces, ¿de dónde sale la energía? ¿Cuáles son las fuentes de energía para que esta compasión de unos con otros y esta ayuda mutua pueda ser una fuente no solamente de ayuda al prójimo, sino una manera de vivir que dé energía y que nos ayude a todos a vivir de una manera más humana? La inmigración es un problema europeo enorme, también era un problema japonés enorme y es un problema para Filipinas, para toda Asia. Unos países porque envían emigrantes, otros porque reciben emigrantes. Y ahí yo creo que la elección del padre Arrupe por hacer una opción a favor de los refugiados, que ahora se está ampliando a todo el fenómeno de la inmigración, es una opción muy clarividente de un problema que se está haciendo masivo, porque son ya millones y millones los refugiados, emigrantes, que de una manera o de otra tienen que salir de su entorno. El diálogo con otras culturas y otras religiones. En Europa, evidentemente, el reto más inmediato es el Islam, ¿no? Para nosotros quizá menos. Yo personalmente creo que el reto más inmediato quizás sea el Islam para la Iglesia, pero a la larga el reto más profundo va a ser el budismo, ¿no? Van a ser otras religiones, porque el Islam al fin y al cabo cree en Dios. Otras religiones
tienen preguntas tan profundas que nos van a pillar en escampados si no nos preparamos bien, ¿no? para una respuesta que venga de una experiencia reflexionada y una experiencia que tenga que ver con la historia, con esta búsqueda de la humanidad y que tenga también un sentido no solamente para el hombre religioso, sino para el hombre o mujer moderno, ¿no? que está reflexionando sobre la vida y sobre los problemas. Evidentemente, la Compañía de Jesús tiene su historia, su tradición, su inspiración original, nosotros le llamamos carisma, ¿no? Pero con dimensiones específicas. Y yo creo que una dimensión específica es lo que yo llamaría la dimensión interior, el camino interior, ¿no? Yo creo que esto es sumamente importante. O sea, nuestra contribución, digamos, a lo religioso o a lo social incluso, es una llamada al camino interior. O sea, los cambios externos ayudan, la política puede ayudar, pero nunca ayudan últimamente, y por eso nos vamos desilusionando de político en político, ¿no? O sea, hay un camino interior que se lo tiene que descubrir cada persona, ¿no? Entonces, yo creo que la gran contribución de San Ignacio, y espero que la compañía pueda continuar sirviendo en esta línea, es contribución a ayudar a las personas a encontrar su camino interior. Creo que los ejercicios espirituales que el Papa nos ha insistido que sigamos realmente ofreciendo a la Iglesia este servicio, porque es sumamente importante, tiene todavía mucho que ofrecer. Los retos son tan enormes y tan grandes que pensar que los jesuitas vamos a responder a todos ellos o vamos incluso a dar la solución, eso es una utopía que no es verdad, ¿no? O sea, todo nuestro servicio va a ser siempre un servicio en colaboración con vosotros y con todos los que piensan de una manera parecida, que tengan un corazón parecido, que tengan una visión parecida, y todos los consideramos como colaboradores en la misma misión. Y los que tengan un corazón todavía más cristiano que el nuestro, pues nosotros somos sus colaboradores, ¿no? Yo creo que parte, por ejemplo, de una crisis que hemos tenido en la Iglesia en los últimos 40 años, ¿no? Con todo este resurgir de problemas sociales, parte de ello ha sido que hemos buscado demasiado, quizá, soluciones externas, ¿no? Nos hemos concentrado en problemas muy concretos de distintos países y hemos buscado una solución visible, un poco externa. Y como esa solución no viene, porque el problema de la justicia no va a encontrar nunca una solución completa, satisfactoria, ¿no? Porque seguimos siendo inseguros, con miedo, y el miedo es el peor consejero que podemos tener, pues entonces viene un desinflarse, ¿no? Es decir, hemos trabajado tanto y no hemos conseguido nada, y eso no creo que sea un gran compañero. Yo creo que la vuelta interna es decir, seguir otra vez con el camino interior, ¿no? Seguir no como exclusivo ni como opuesto al otro, sino como la fuente. O sea, la fuente de energía va a ser siempre encontrar que la justicia no es fuera, es dentro, ¿no? El problema del diálogo, por ejemplo, no es cómo nos arreglamos con los musulmanes. El problema es, ¿puedo ser yo una persona dialogal o no? Y, por tanto, si soy una persona dialogal y me encuentro con un ateo, dialogo con el ateo. Si me encuentro con un agnóstico, con el agnóstico. Si me encuentro con un musulmán, con un musulmán. Si me encuentro con un budista, con un budista. O sea, es una actitud, no es una estrategia, no es un programa. Yo creo que aquí es donde la religión va a estar siempre en tela de juicio. O sea, para bajarnos de una economía falsa, como la que estábamos creando, una burbuja que estábamos haciendo a base de especulación y unas inversiones locas y unos préstamos increíbles, ¿no? Y bajar de una especulación y de una economía falsa a una realidad. Es decir, que la economía tiene que estar basada en el trabajo y en la producción y tal. O sea, pasar de la visión especulativa a la visión catalana, yo diría, ¿no? Puede haber un peligro muy serio. O sea, que la crisis económica actual lleve a las generaciones, digamos, más serias o más tradicionales o culturalmente más enraizadas en su propia cultura a los valores culturales, ¿no? Pero a la generación joven les cree una crisis que
que traiga problemas nuevos y no sepan cómo encararse con eso. O que a lo mejor puede ser la gran oportunidad para que ahora descubran, ¿no?, valores que tienen. Para mí la crisis económica es una gran oportunidad para todos nosotros, para valores de tipo solidaridad, de tipo austeridad de vida, no austeridad en el sentido ascético, ¿no? Sino en el sentido de simplicidad de vida realista, o sea, de no perder tanto en lujo cuando otros están muriendo de hambre. Esa es la gran vergüenza de hoy del mundo, por eso lo ponía entre los retos, es que millones de gente se mueran de hambre mientras nosotros estamos gastando en cosas inútiles. O sea, eso es una vergüenza, no ya un escándalo, es una vergüenza, ¿no? Si este tema del sínodo, que ha sido un sínodo bueno, yo fui con cierto miedo, es mi primer sínodo, y iba con cierto miedo, no miedo a la gente, porque es gente muy amable y muy buena, ¿no? Sino miedo a que fuera 3 semanas perdidas, ¿no?, de un ejercicio de decir cosas así. Pero no, luego he visto que las participaciones han sido muy consistentemente buenas. Había muchos obispos con muy buena preparación bíblica, 70 de ellos graduados del Instituto Bíblico de Roma, otros estudiando en otros sitios, o sea, gente muy bien preparada y por lo tanto han contribuido bien. Pero esto se puede quedar en un mensaje y luego en una encíclica que sale dentro de 2 años, una exhortación apostólica, y se acabó, ¿no? Pero yo creo que es la gran oportunidad para que ahora obispos, sacerdotes, centros, todos hagan programas realmente que tengan sentido y programas asequibles, no complicados ni difíciles, para que el Evangelio sea otra vez asequible, que no lo encerremos con un lenguaje tan hermético y tan difícil que la Biblia se caiga de las manos, como se les cae a muchos, ¿no? En el sínodo yo he detectado 4 preocupaciones, ¿no? Algunos obispos, algunos de ellos españoles, ¿no?, con preocupación teológica. O sea, cómo leer la Biblia interpretada por el magisterio y por la Iglesia, una lectura madura, completa, ¿no?, que sea eclesial y tal. Es una preocupación. Otra preocupación era más pastoral, ¿no? Cómo hacer la Biblia asequible, que la gente tenga la Biblia, ¿no? En mi casa de pequeño no había Biblia, éramos buenos católicos, ¿no? Pero claro, eso es inadecuado, ¿no? O sea, que la Biblia, los protestantes nos dan 100 vueltas en esto, ¿no? O sea, hacer la Biblia más asequible, traducciones sencillas, al alcance de la gente, que la gente lo pueda entender, que no sea una traducción tan clásica o tan elegante que a la gente se le cae de las manos, ¿no? Luego buenas introducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la preocupación pastoral. Luego había una preocupación espiritual. Mi participación sería por esa línea, ¿no? Sería cómo ayudar para que la lectura de la Biblia nos cambie realmente. Que no sea nada más leer y decir, ¿y esto qué significa?, ¿no? O esto es una cosa muy bonita, pero se queda una cosa bonita y se terminó. Sino cómo leer la Biblia de manera que nos cambie, ¿no? O sea, que aquí haya un proceso de crecimiento, de esperanza, de alegría, que uno dice, caramba, esto es una manera de vivir, ¿no? Y luego la última preocupación, que también la tengo yo, pero esa no se desarrolló mucho en el sínodo, sería una preocupación de diálogo. Cómo hacer que la Biblia, con toda la tradición que tenemos de lecturas y de muchos tipos de lecturas, sea un elemento de diálogo con los musulmanes que tienen su Corán, con los budistas que tienen sus sutras, con los hindús que tienen sus Upanishads y sus Bhagavad Gita y todas estas cosas. O sea, cómo comunicar nuestra experiencia de lectura con ellos, y para eso San Ignacio nos da una clave de lectura muy, muy clara, ¿no? Para mí la familia es la mejor respuesta que ha dado la humanidad a todo el problema de cómo aprender a relacionarse y cómo tomar responsabilidad sobre los demás, sobre la vida de los demás y tal. Y es una respuesta sumamente creativa que ha llevado siglos, por eso hemos tenido todas formas antes de que la familia se hiciera, y ahora toda esta institución que es el fruto de la evolución, de la reflexión, de fórmulas equivocadas y tal, ahora se está perdiendo en una generación por razones muy superficiales. Esto a mí me preocupa, ¿no? Y entonces, todo lo que sea tratar de estudiarlo, de profundizar, de ayudar a las personas a relacionarse y a seguir con este sentido de responsabilidad frente a la sociedad y frente a los demás, ¿no?, que es la aportación de la familia del pasado, yo creo que eso es bueno.